20 minutos faltan para las 9 de la mañana. Varios grupos de ginecólogos en distintas zonas del país han expresado su objeción de conciencia para realizar abortos a mujeres que así lo han solicitado, y esto ha generado varias controversias. Por un lado, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Lionel Brioso, quien de distintas maneras ha intentado persuadir a estos médicos de que dejen por escrito una constancia de cuáles son las razones de esa objeción de conciencia, y por otro, grupos de ginecólogos que incluso han amenazado con llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar que son presionados. Salteños, ¿no? Por el Estado. Sí, en más de un departamento. En Salto es uno, pero también en Colonia y otros en forma individual, ¿no? Por considerar que son presionados por el Estado, y en este caso también por el subsecretario de Salud Pública, Brioso, a ejercer una práctica que no quieren ejercer. Sí, no solamente la práctica, sino que también se niegan a aconsejar, es decir, un aborto. Estamos en línea con el doctor Justo Alonso, profesor grado 5 de la Cátedra de Ginecotología de la Facultad de Medicina. ¿Cómo estás, Justín? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo te va? Bien, tanto tiempo, ¿eh? Tanto tiempo. De veras. Bueno, pero estamos en temas distintos ahora, ¿eh? Ahora en temas distintos. En temas diferentes. Te escucho muy bajo. Bueno, ¿ahora mejor? Ahora te escucho mejor. Bueno, ¿cuál es la primera impresión que tienes sobre todo esto? Bueno, primero quiero dejar bien en claro una cosa que para mí es relevante. Brioso y yo somos amigos personales desde hace muchos años. Brioso fue discípulo mío porque fue residente cuando yo ya era profesor agregado, y él lo ha reconocido públicamente en múltiples oportunidades, así que lo que menos querría yo es pelearme con Brioso en relación a una situación en el cual en el fondo estamos los dos de acuerdo. Primero, debo manifestar una vez más públicamente que yo no estoy en contra de la despenalización del aborto, que es el camino que hay que seguir, y como representante de Uruguay ante la Comisión Ejecutiva de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, estoy completamente de acuerdo con las pautas sugeridas por la FIGO, que se han implementado en numerosos países en los cuales se ha despenalizado el aborto en forma correcta, sí, lo que ha llevado a una disminución no solo del número de abortos que se producen en esos países, sino que ha llevado prácticamente a cero la muerte materna por aborto provocado. Claro. Así que yo estoy en total coincidencia con los postulados de la FIGO, con los postulados de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología en este sentido. Claro. Uruguay precisa una correcta ley de despenalización del aborto. Bien. Justín, sería muy largo preguntarte ¿por qué estás de acuerdo? Porque acá valen las preguntas, valen las respuestas, mejor dicho, de quienes tienen autoridad científica como para darnos elementos que son vitales, más allá de las posiciones filosóficas, ¿verdad?, religiosas, de las convicciones de cada uno. Uno ha notado que también en el campo científico las cosas no son unánimes en este sentido. Por ejemplo, a mí me impresionó mucho la descripción que hizo el doctor Tabaré Vázquez a propósito del comienzo de la vida, y me hace pensar que lo que un aborto significa, según lo que ha expresado el propio doctor Tabaré Vázquez, significa matar un ser, es decir, terminar con un ser. Y eso me impacta, ¿no? Es decir, más allá de las realidades que existen, digo, no hay coincidencia tampoco en el ámbito científico, concretamente sobre si esto puede ser beneficioso o no beneficioso. Depende de la opinión de cada uno. Entonces, yo me pregunto, frente a circunstancias que marcan convicciones tan distintas, tan diferentes, ¿cuál es el tema de que un médico pueda resistirse de pronto a cumplir con algo que, como lo señala el doctor Tabaré Vázquez, es prácticamente poner fin a una vida?
Bueno, eso tiene raíces de discusión filosófica y religiosa muy importantes, ¿verdad? Sí. Porque realmente cuando comienza la vida es un hecho que aún la ciencia no tiene una respuesta para eso. Sí. Y más aún en un momento en el cual la ciencia ha avanzado tanto que puede crear vida en un tubo de ensayo a partir de gametos, espermatozoide y óvulo. Sí. El espermatozoide contiene la mitad de la carga genética que va a dar vida a ese individuo y el óvulo contiene aproximadamente la otra mitad. Sí. Entonces, si nosotros lo miramos desde el punto de vista religioso, para dar un ejemplo comprensible para la gente, claro, para la religión católica, masturbarse, es decir, eliminar espermatozoides y tirarlos, sí, también podría ser considerado algo en contra de la vida. Y es así, en la religión católica, masturbarse es un pecado, pero masturbarse no es un delito. Así que el punto de realmente cuándo comienza la vida, aún no tenemos un punto justo de decir, bueno, en estas semanas de gestación comienza la vida. Uno podría decir, cuando se produjo la fecundación sí, y la implantación del embrión sí, en el útero, ahí comienza la vida. Bueno, pero tampoco es una vida autónoma e independiente, porque depende absolutamente de la madre, ¿verdad? sí. No tenemos duda que a partir Y la concepción del padre, ¿no? y la concepción del padre, por sí, supuesto. que es un personaje que ha quedado totalmente fuera de este hecho. Sí. Ahora, Justín, perdón, no te enojes conmigo, pero sabes una cosa, lo que me decís me parece que todavía complica más la defensa del aborto, porque tú me decís, no se sabe cuándo comienza la vida, es decir, tú no tienes la misma convicción que tiene el doctor Tamario Vázquez, pero tampoco estás en condiciones de decir que no es así, y sin embargo apoyas una iniciativa que de alguna manera de pronto está terminando con una vida. Sí, coincido con eso, pero el punto es el siguiente: nosotros como médicos, cuando se nos presenta en nuestro consultorio una mujer que nos manifiesta su deseo de interrumpir el embarazo, Sí. Nosotros, la que se nos presenta como paciente es la mujer. Sí. Al médico el feto se le presenta como paciente solamente cuando la madre lo presenta como paciente, ¿verdad? Sí. El feto pasa a ser paciente nuestro cuando la madre nos dice, bueno, doctor, yo quiero que usted, por ejemplo, en un embarazo de 25 o de 26 semanas, que estamos en lo que se llama el límite de la viabilidad, y la mujer dice, bueno, yo estoy dispuesto a todo por conservar la vida de este hijo, inclusive de morirme yo. Sí. Entonces nosotros ahí, si el feto fue presentado a nosotros como paciente, entonces nosotros vamos a tratar el feto como paciente. Ahora, el feto no tiene la autonomía para presentarse a sí mismo como paciente. Claro. ¿Verdad? Es la parte más débil. Es la parte más débil. Es la parte más débil, y que para ser presentado, para ser considerado como paciente frente al médico, la madre lo tiene que presentar como paciente. Entonces, si viene una mujer con un embarazo de 8 o 9 semanas y manifiesta que quiere interrumpir su embarazo, la posición correcta del médico debe ser asesorar a la paciente, confirmar que el embarazo esté dentro del útero, confirmar que se trate de un embrión vivo, porque muchas veces, y eso ocurre en 1 de cada 6 embarazos, la naturaleza produce un aborto espontáneo. 15% de los embarazos terminan en abortos espontáneos. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos, cuando una mujer nos plantea que desea realizarse un aborto, primero, de que está dentro del útero; segundo, de que está vivo; tercero, de que la mujer comprenda las implicancias del procedimiento, ¿verdad? Porque también sabemos que muchas mujeres, una vez que deciden realizarse un aborto, después eso deja cicatrices permanentes en su espíritu, en su alma, aunque yo soy ateo, que la van a acompañar el resto de su vida. Yo, en mi experiencia personal, tengo varias mujeres
que hasta ahora lamentan haber realizado un aborto. Sí, sí, hay un efecto psicológico importante. Entonces nosotros tenemos que privilegiar la ética. La ética implica varias cosas. Primero, confidencialidad. Segundo, la autonomía. La que tiene la decisión de tomar derechos sobre las acciones que se van a realizar sobre ella es la mujer, que es nuestra paciente y se presentó ante nosotros como eso. ¿Y por qué eso? Porque las obligaciones de la paternidad son similares a la de la maternidad. Es decir, la mujer ha buscado siempre, y en los últimos años, concretamente un estado de igualdad. No vivimos en un mundo donde las cosas no se sepan. La mujer puede, salvo un accidente, yo sé que hay mucha gente que desde el punto de vista religioso, como tú lo marcabas, no lo aprueba, pero la mujer sabe que hay muchas maneras hoy de evitar un embarazo. ¿Por qué, si esa persona está advertida concretamente de cómo puede evitar, tanto el hombre como la mujer, ¿verdad?, de evitar el embarazo, concretamente la solución final o definitiva es la eliminación, digamos, de algo que puede ser un ser vivo? El porqué estará en la conciencia de cada persona. Sí. Y no nos compete a los médicos el investigar el porqué. Por supuesto que hay que también ser consciente que es muy diferente la posición de una mujer que está gestando que de un padre que fue el que dio el material genético para que esa gestación se produzca. Pero es la naturaleza, ese padre puede querer ese niño también. Ese padre puede querer ese niño y sin duda habría que darle participación a ese padre, si es que está presente, porque muchas veces no tenemos padres que están ausentes. Claro. Debería dársele mayor participación para que o apoyara a la mujer en la continuación de su decisión o dijera, bueno, yo la apoyo de todas de formas para que realice un aborto. Por supuesto que la participación del padre es importante, pero el protagonista principal para nosotros los ginecólogos sigue siendo la madre. Ajá. Y sigue siendo la protección de la vida de la madre y la autonomía de la madre, de la mujer, inclusive frente a posiciones en contra de su esposo, ¿verdad? Nosotros tenemos la obligación de mantener la confidencialidad, y si una mujer viene embarazada y quiere que nosotros no le digamos al padre que está embarazada, nosotros como médicos, igual que un cura en un secreto de confesión, tenemos que mantener la confidencialidad. Sí, sí. Ahora, hay otro problema, Jorge, que es el siguiente, que creo que es una falsa oposición que se ha instituido en nuestra sociedad, pensando que hay gente que está en pro del aborto y gente que está en contra del aborto, lo cual es una falacia, porque eso no es así. En mi opinión, estamos todos en contra del aborto. Está también en contra del aborto aquella mujer que por cualquier circunstancia se ve en la necesidad de hacerse un aborto. No es que haya un grupo pro aborto ni un grupo contra aborto. O sea que ese tipo de dualidad que se ha instalado en la sociedad y que se entiende de esa forma simple no es tal. En mi opinión, estamos todos en contra del aborto, estamos todos los médicos en contra del aborto, están todos los curas en contra del aborto, está el Parlamento en contra del aborto, pero se ha redactado una ley que realmente tiene muchos defectos en cuanto al procedimiento a seguir cuando una mujer solicita una interrupción voluntaria del embarazo. Y eso se ha realizado, en mi opinión, porque el Parlamento ha actuado en forma muy apresurada en un tema tan sensible para la población que, por otro lado, hace 80 años que está en la discusión pública. Sí. Y que creo que está muy bien que el gobierno, el Parlamento y el Poder Ejecutivo avance en el sentido de la despenalización del aborto. Tanto es así que Uruguay ha sido distinguido en el mundo, en el último Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia, por ser el primer país que ha logrado disminuir prácticamente a cero la mortalidad materna por aborto provocado. Y eso ha sido gracias a un proyecto financiado específicamente por la FIGO, que fue comenzado específicamente por el doctor Bioso y por mí, sí, que se continúa funcionando, que se llama Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo, que lo que busca es asesorar a la mujer
en métodos anticonceptivos para luego de producirse un aborto, asegura la confidencialidad de esa paciente cuando nos viene a referir que debe realizarse un aborto. Recuerda que hace unos 10 años en este país, cuando una mujer se presentaba ante un médico que era empleado público, hay una ley que obliga a un empleado público a denunciar un delito. Entonces, el hecho de que el aborto sea un delito hacía que hace 10 años, cuando se presentaba en el Hospital Pereira Rosero una mujer que se decía, me hice un aborto, nosotros nos sentíamos en la obligación de denunciarla a la justicia. Sí. Por suerte eso se ha revertido y hemos privilegiado, y nuestros colegas han comprendido la importancia de la confidencialidad de esa situación, y desde hace muchos años ya no se efectúa ninguna denuncia por una mujer que venga y nos diga que es un aborto. Así que las mujeres tienen bien claro, y que lo tengan más claro aún, que a cualquier médico que vayan en cualquier lugar del país, gracias al trabajo de varios años del programa de Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo, hemos salvado muchas vidas maternas, privilegiando la autonomía y la confidencialidad y la beneficencia y la no maleficencia, para que esa mujer pueda seguir con vida y pueda seguir con su aparato reproductivo íntegro para cuando quiera tener otro hijo, asociado a una correcta asesoramiento en cuanto a anticoncepción, o sea, a evitar embarazos no deseados, claro, en un tiempo en el cual los métodos anticonceptivos de los que disponemos tienen una seguridad altísima, prácticamente del 100%. Sí. O sea que no es comprensible que en un país donde las píldoras anticonceptivas se brindan gratis, los preservativos se brindan gratis, los dispositivos intrauterinos se derivan gratis, por falta de cultura, y una vez más volvemos al tema de la educación, ¿verdad? Una mujer con buena educación en relación a anticoncepción no va a quedar embarazada si no quiere quedar embarazada. También muchas veces a las mujeres le hacen trampas el subconsciente, ¿verdad? Una mujer que de repente está tomando píldoras anticonceptivas, y los ginecólogos y los psicólogos esto lo llaman como un acto fallido, a veces se olvida 2 días seguidos de tomar píldoras anticonceptivas y queda embarazada. Pero eso ya es otra cosa, eso es un acto fallido, eso generalmente significa que en su subconsciente deseaba quedar embarazada. Claro. ¿Verdad? Ahora, Justín, tú me decías recién, por ejemplo, que ahora ya no existe eso, que la privacidad, ¿verdad?, sea mantenida, sea sostenida entre el paciente y el profesional, que ya no se ven exigidos a eso. No, por el contrario, el detalle más importante, sí, por el cual yo me opongo tanto a la ley como al decreto reglamentario de la misma, sí, en cierta forma viola esa confidencialidad. Claro. Porque el médico que se ve enfrentado a una paciente que solicita la interrupción voluntaria del embarazo, el Ministerio ha hecho un decreto reglamentario en el cual ahora obliga al ginecólogo a poner en un formulario el número de cédula de su paciente, pasarla a una administrativa para que... Eso es presión, ¿no? Eso es presión, ¿no? Eso es estigmatización. Sí, pero se está presionando al médico. Es difícil presionar al médico, porque por encima de las cosas para el médico está la ética, inclusive la ética para el médico está por encima de la ley. De forma de que si una mujer viene y a mí me manifiesta en mi consultorio que desea interrumpir su embarazo, yo no voy a hacer un formulario como el que el Ministerio preparó, que además fue preparado en forma inconsulta y en poco tiempo. ¿Y ahí no entras en infracción? Poder entrar en infracción, y hay una cosa, yo personalmente no tengo objeción de conciencia para aconsejar a una mujer de cómo realizar un aborto en forma segura. Lo que sí, en todo caso, se podría tipificar el caso de desobediencia civil. Yo, en mi carácter de médico, en la confidencialidad de mi consultorio, puedo no llenar ese formulario, aconsejar a esa paciente los mejores caminos para proteger su vida y de evitar complicaciones, pero si no me avengo a al decreto reglamentario, entonces no
estoy autorizado a recetar los medicamentos que interrumpen el embarazo. Claro. Entonces, este decreto nos deja desprotegidos a los médicos que tenemos la postura como la mía, y yo me animo a decir que son la gran mayoría de los ginecólogos de nuestro país, porque nos obliga a revelar la identidad Claro. del personal administrativo, a pasar a la paciente en todos los casos a una psicóloga y un asistente, a un psicólogo y un asistente social, cuando la mayoría de los ginecólogos en nuestro país estamos perfectamente capacitados para resolver esa situación sin tener que consultar a otros profesionales. O sea que, desde mi punto de vista, el hecho de que el decreto reglamentario obligue al médico a que cuando una paciente manifiesta su deseo de interrumpir el embarazo, deba llenarse un formulario con su sello de identidad, que va a ser visto por uno o más administrativos, que además tiene que ser vista por un psicólogo o psicóloga, tiene que ser vista por un asistente social, que para los psicólogos, para los asistentes sociales sobre todo, la confidencialidad no es uno de los principios éticos que imperan en forma tan fuerte como con los médicos. Eso significa exponer a la mujer a una discriminación, porque aquellas mujeres que van por ese procedimiento van a ir terminando las políticas de salud sexual y reproductiva, y todo el mundo va a saber que las que están haciendo cola en la ley de policlínica de salud sexual y reproductiva no van a buscar anticonceptivos, sino que van a buscar métodos para interrumpir su embarazo. Entonces, es una ley que al final perjudica a las mujeres porque las estigmatiza. Sí, la ley es mala porque es mala, ¿no? Es decir, hubo mucho grito desde la Ámsterdam, sí, y la Ámsterdam impresionó a los legisladores, sí, porque de esto se viene discutiendo desde hace muchísimo tiempo. Sí, como decía, de esto se viene discutiendo desde por lo menos 1939 en nuestro país. ¿Qué te parece? Así que el haber hecho una ley en el cual el tema está en el tapete de discusión en nuestro país desde hace 80 años, hacerla una ley en poco tiempo, y además sin haber consultado a los efectores, sin haber consultado a los ginecólogos, sin haber consultado a la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay, sin haber consultado a las cátedras. O sea, yo la última vez que fui llamado al Parlamento para hablar sobre el tema fue hace 5 años. Y no se me llamó en ningún momento ni a mí, ni al otro profesor, el doctor Lauría, ni a la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay. O sea que el Parlamento actuó en forma apresurada, en mi opinión, presionada por el Poder Ejecutivo para sacar en forma rápida esta ley, y resultó en una ley que es realmente tiene muchos puntos débiles y afecta a el trabajo médico que implica la ética. La última, doctor Alonso, ¿y qué hacemos entonces con los médicos que no tienen esa convicción y que ahora expresan su deseo de hacer llegar su protesta frente a organismos internacionales? Bueno, yo quiero desmarcarme de esa postura. Yo no estoy de acuerdo con hacer participar a organismos internacionales en relación a esto. Yo creo que esto es algo que tenemos que resolver en casa, sin hacer participar a organismos internacionales que muchas veces pueden generar, en base a fundamentos jurídicos, cosas que están alejadas de la ética profesional. Yo, en mi opinión, lo que debemos hacer, y el doctor Brioso sí recapacita, y yo voy a hablar con él sobre el tema, y ya lo he hablado, lo que deberíamos hacer es un proceso un poco más prolongado de discusión, de forma de que los parlamentarios realmente entiendan cómo debe procederse, que se le dé la protección a nuestras mujeres que desean interrumpir su embarazo en forma confidencial y manteniendo la ética profesional. Así que yo creo que el camino por el cual tenemos que ir es a rediscutir esta ley y a hacer un decreto reglamentario que sea acorde con el espíritu de la ley, porque además se da la otra paradoja, que es que se genera una ley que es votada por diferencia de un solo voto, ¿verdad? Y que además después el Ministerio de Salud Pública realiza una reglamentación que tiene varias cosas que van en contra del espíritu de la propia ley. Un ejemplo, en la ley dice que se debe ofrecer
mujer para que desea abortar. Por ejemplo, Sí. darle apoyo económico para Sí. continuar con el embarazo, darle el control del embarazo, dar la posibilidad de dar el niño en adopción, y sin embargo el decreto reglamentario parece estar flechado que aquella mujer que manifiesta su deseo de interrumpir el embarazo va directo al camino del aborto, o sea que no se le ofrecen otras alternativas, así como está en el espíritu de la ley, cosa que es buena, y cosa que la mayoría de los ginecólogos, cuando una mujer se nos presenta con eso, le ofrecemos otras alternativas, le decimos que estas cosas pueden llegar a calar hondo Sí. en su forma de ser y dejar cicatrices permanentes, y por supuesto que también ofrecemos alternativas como la del apoyo psicológico, el apoyo personal Claro. durante el embarazo, el apoyo económico que el Estado da a Claro. las mujeres que no desean tener ese hijo, y eventualmente la posibilidad de dar su niño en adopción. Claro. ¿Verdad? Justín, con todo el afecto que te tengo, ¿no entras en contradicción al decir que estos médicos no pueden apelar a organismos internacionales cuando tú de alguna manera estabas explicando que las bondades de una ley bien hecha a propósito de este tema está afirmada, entre otras cosas, en la experiencia internacional? ¿No hay una contradicción entre lo que decís? Lo que yo digo es que yo personalmente no voy a hacer ninguna, no voy a participar en ninguna solicitud de apoyo a organismos internacionales, porque además ten en cuenta, Jorge, que yo como representante del Comité Ejecutivo de la FIGO, Sí. estoy completamente de acuerdo con las pautas de la FIGO de interrupción voluntaria del embarazo, que han demostrado un impacto notable en los países donde se ha aplicado en forma correcta. Lo que yo sé que yo no voy a hacer ninguna reclamación ante ningún organismo internacional, pero sí voy a trabajar en mi país para que esta ley se haga nuevamente, teniendo en cuenta la opinión de los efectores del procedimiento, es decir, los ginecólogos, que tengan en cuenta aquellos que realmente tienen objeción de conciencia, que se los pueda proteger sin pedírsele ninguna explicación ni ninguna argumentación de por qué objetan de conciencia. O sea que eso me parece incorrecto también. Cuando uno plantea objeción de conciencia, no tiene por qué dar ninguna explicación de por qué plantea objeción de conciencia, ¿verdad? Claro. Entonces, mi opinión es que la mayoría de los médicos, sobre todo del interior de nuestro país, están planteando la objeción de conciencia como forma de oponerse a esta ley y a este decreto reglamentario. Bien. En realidad lo que estamos realizando es en forma encubierta una desobediencia civil. Profesor grado 5 de la Cátedra de Ginecotología de la Facultad de Medicina, el doctor Justo Alonso ha estado con nosotros. ¿Sabés una cosa? Conocí Loma Linda. ¿Conociste Loma Linda? Mirá Conocí Loma Linda. ¿Y sabés por qué conocí Loma Linda? Porque recordé, estando en California, estando allí en una zona muy cercana, que tú te habías preparado allí, eras muy joven, ¿verdad? Lo seguís siendo. 2 años en Loma Linda, Sí. entre el 88 y el 90, Sí. con un profesor que realmente marcó mi vida, así como lo hizo Caldeiro Barcia, que es el profesor Larry Longo. Ajá. Te debo decir que estoy invitado ahora a un homenaje porque el doctor Larry Longo se retira y yo voy a ir a Loma Linda dentro de 15 días a brindar una conferencia sobre mi estadía como becario Claro. en el hospital de Loma Linda. Sí. ¿Cuánto tiempo hace que no estás allí? Bueno, tuve la suerte de estar el año pasado. Ajá. Además estamos haciendo proyectos. Debe haber sido un impacto, ¿no? Sí, realmente en 20 años en Estados Unidos las cosas cambian mucho. Sí, sí, sí. Y en ti deben haber cambiado mucho, como cambian cada uno de nosotros en 20 años. Si tenemos la cabeza suficientemente abierta, las cosas necesariamente deben cambiar en cada uno de nosotros. Y Sí. el mantenerse estático en el pensamiento revela falta de inteligencia. Doctor Justo Alonso, te mando un abrazo a la distancia. Igualmente, Jorge, un abrazo para ti. Hasta muy pronto, adiós.